Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Mendoza, soy psiquiatra. Hoy, el 21 de septiembre, y durante el mes se conmemora el mes para la sensibilización sobre la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente y la primera causa de deterioro cognitivo, no únicamente en nuestro país ni en el mundo. Es un golpe importante no únicamente para la economía, sino para la salud física y mental, no solo de la persona que la padece, sino también de sus cuidadores primarios. Nuestras instancias actualmente todavía hemos quedado en deuda para poder brindar atención suficiente con respecto a lo que implica vivir con Alzheimer. Aún a pesar de esto, probablemente una de las máximas áreas de investigación actualmente sea la enfermedad de Alzheimer. Nuestro trabajo particularmente implica tratar de generar una estrategia en la que nos vinculemos todas las instancias, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, para poder tener al menos el acceso primario para lo que llamamos atención primaria en salud, para los primeros pasos y guía en el trabajo con la salud mental y de manera particular con el desarrollo, el envejecimiento saludable y en el caso específico la sensibilización para este tipo de trastornos. Para esto le doy la bienvenida a la doctora Rocío Santos. Ella es médico especialista en psiquiatría, ella es psiquiatra del adulto mayor, egresada del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez como psicogeriatra de la UNAM. Y pues bueno, bienvenida, Chio, es un gusto, pues ya hemos estado en contacto durante mucho tiempo y qué bueno que ahorita te tengamos también aquí como participante. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar exactamente en esta semana que estamos haciendo una campaña intensiva para recordar la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y de qué manera podemos nosotros ayudar desde nuestra trinchera, poner nuestro granito de arena. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Y listo. Pues entonces vamos a hablar del tema cómo vivir con la enfermedad de Alzheimer después del 2020. Si quieres, maximiza tu pantalla para que se vea más grandecito. Ah, perdón. Ahí está. Gracias. Y entonces, pues recordar que cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer y de otras demencias, pues no solamente estamos hablando de el paciente, sino hablamos de un binomio, tanto el paciente como su cuidador principal. Generalmente solamente es un cuidador principal o algunos miembros de la familia que intervienen en la atención del paciente. Y pues el 2020 podremos pasar a la historia y contar, escribir un libro, no a los nietos, porque yo no tendré nietos, pero contar, escribir un libro que nosotros vivimos esta pandemia, la vida antes del COVID-19 hasta el 2019 y la vida después del COVID-19. Y ahí le puse 2022 porque en realidad pues ya estamos casi por terminar el 2021. ¿Qué pasa? Pues que la pandemia por COVID-19 no solo impactó en el trabajo, en la educación y la socialización de las personas, sino que también influyó en quienes viven con condiciones como el Alzheimer y otros tipos de demencia, en sus familias, obviamente en su cuidador principal y en la forma en que recibían atención especializada para mejorar su calidad de vida. Y decíamos entonces que tanto los pacientes como sus cuidadores se vieron afectados significativamente por la pandemia de COVID-19. Como a toda la población, la pandemia obligó a los pacientes y a sus cuidadores a adaptarse a una nueva realidad, pero aún agregándole todavía distintas dificultades. Esto es, si nosotros somos personas sanas, por decirlo así, si no tenemos bajo nuestro cuidado a ninguna otra persona, se nos ha hecho complicado y sobre todo al inicio nos fue muy complicado enfrentar esta pandemia. Ahora imaginen un paciente y su cuidador que de por sí enfrentan una condición difícil, pues se la vieron aún más difícil. Y muy importante, el aislamiento social generó un empeoramiento funcional
tanto a nivel cognitivo como físico, provocando alteraciones conductuales y psicológicas. Esto es, psicológicas como la apatía, como agudización o presentación de la ansiedad, los pacientes se enojaban, se tornaban más irritables, o bien presentaban un ánimo decaído, de tristeza, alteraciones en el sueño, sobre todo de insomnio, o no tanto de insomnio, sino más bien una alteración en su ciclo sueño-vigilia, y sentimientos de soledad, entre otros, exacerbando así el avance de la enfermedad y de su deterioro. Un paciente que previamente a la pandemia estaba con un deterioro leve, que allí iba avanzando el deterioro, pero poco a poquito llegó la pandemia y en muchos casos este deterioro se agudizó muchísimo. O bien pacientes que ya de por sí tenían un deterioro cognitivo, una demencia como tal diagnosticada en leve o moderada, pues se agudizó aún más y pasó de leve a grave, y se complicó en muchísimos aspectos. Algo tan importante o básico que ahora es en nuestra vida diaria, el uso de cubrebocas y el lavado de manos. Recordemos que los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen ciertas dificultades en la memoria, en la comprensión, en identificar a veces a sus familiares que a veces desconocen o ya no reconocen más bien a sus familiares. Ahora imagínense, reconocerlos a través o detrás de un cubrebocas, pues ha sido estresante para ellos el tener que estarse lavando las manos. Si para nosotros es incómodo utilizar el cubrebocas, ahora imagínense para un paciente con demencia que no entiende por qué tiene que tener cubierta la nariz y boca. Y bueno, no olvidarnos nuevamente, insisto, de que no estamos, cuando hablamos de demencia, no solamente hablamos de el paciente, sino hablamos de los cuidadores. En algunos estudios que se han hecho a lo largo de estos meses, se refiere que 3/4 partes de los cuidadores refieren sentirse más aislados y solos de lo que se sentían antes de la pandemia, deteriorando su salud física y emocional. Entonces, en realidad, para este grupo de la población enfermo, paciente con demencia y su cuidador, ha sido una situación muy, muy agobiante y muy estresante. ¿Por qué? Porque si de por sí ya en otras pláticas se ha hablado del desgaste del cuidador o el colapso del cuidador, esto es el desgaste físico y emocional que sufre el familiar que atiende que tiene bajo su cuidado a un paciente con demencia, y que muchas veces es, no sé, un papá, una mamá, y así tenga 10 hijos, solamente una hija en general se hace cargo del cuidado de ese papá y el resto de los hermanos no participan. Si de por sí ya se sentía aislada y sola esa cuidadora, ahora imagínense que ni siquiera iban a visitar, ¿no? Entonces, tanto estrés. Y entonces se deterioró la salud física y emocional, no solo del paciente con demencia, sino también de su cuidador. Y abajito le puse signos de pesos, porque de por sí hay estudios que refieren cuando dentro de una familia hay un paciente con demencia, el gasto económico aumenta. Y además el gasto es mayor porque generalmente el cuidador, algún miembro de la familia que funge como el cuidador principal, si estaba trabajando previamente, tiene que dejar de trabajar para dedicar su 24 horas al día al cuidado de su familiar, de su paciente. Y eso significa en un ingreso menos, ¿no? Un aporte menos a la economía familiar, pero más gastos en medicamentos, en pañales o en lo que se necesite para el tratamiento del paciente. Ahora imagínense si en esta pandemia lamentablemente se perdieron muchos empleos, muchas personas fueron despedidas y los gastos extras que se tuvieron que hacer. Insisto,
un grupo muy vulnerable que la pasaron muy, muy mal. Y muy importante, dentro de toda esta, sobre todo al inicio de la pandemia, ahorita estamos como ya en otra etapa de la pandemia, todavía estamos en pandemia, no ha terminado esto. Al principio, o todavía actualmente, es poco probable que los pacientes que padecen demencia soliciten atención médica oportuna si es que se infectan, resultan infectados de COVID. ¿Por qué? Porque pues, pueden considerar que no lo necesitan, no están conscientes de sus síntomas o incluso en su mayoría me ha tocado ver que presentan cuadros atípicos de COVID-19 y por lo tanto retrasan su diagnóstico. En lo particular, he visto varios pacientes que pues debutan con un cuadro de delirium, que cursan con agitación psicomotriz, que cursan con una agudización de los síntomas neuropsiquiátricos que ya tenían, pero en realidad es que están cursando con un delirium debido a que se infectaron de COVID-19. Y las personas con demencia sí tienen un mayor riesgo de contagio, pero ¿por qué? No por la misma demencia que los haga más susceptibles, más vulnerables, sino porque las personas con demencia, pues es difícil, depende de la etapa en la que estén, pero si ya están en una etapa moderada o más avanzada, es difícil que lleven a cabo las recomendaciones de higiene de forma rigurosa, ¿no? De pronto estoy en mi trabajo y entonces siempre estarle recordando a los pacientes que se coloquen de manera adecuada el cubrebocas, ¿no? O el gel que está ahí, que nada más lo palmean y no lo utilizan como es correcto, porque ya su comprensión está muy disminuida. Y bueno, les decía que en algunos casos incluso se pueden tener síntomas conductuales que les impida llevar a cabo de forma adecuada el aislamiento social. Pensemos no tal vez en una demencia de tipo enfermedad de Alzheimer, sino en una demencia frontotemporal, ¿no? Que el paciente es impulsivo, que se sale de casa y pues obviamente no va a estar pensando en tengo que salir con mi cubrebocas y tengo que cargar con mi alcohol gel, ¿no? Y es un hecho también, nuevamente, recordemos que la demencia, el principal factor de riesgo es la edad avanzada. Y en esta pandemia, el grupo etario más vulnerable, pues han sido los adultos mayores, porque es el grupo que tiene un mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19. Entonces, y además porque ya por la edad pueden tener comorbilidad de otras enfermedades cardiovasculares y aumentar en su conjunto el riesgo de muerte en caso de contraer el contagio. Insisto, hemos pasado en varias etapas de la pandemia. Actualmente, pues ya los adultos mayores fueron los primeros que se vacunaron y por esta parte fueron los primeros en protegerse, pero sobre todo el año pasado, que todavía no estaban vacunados, pues fue un grupo muy susceptible para contraer la COVID de forma grave y lamentablemente fallecer. Y bueno, hasta el momento he mencionado pacientes que están en su hogar, pero ¿qué pasa con las personas, qué pasa con los pacientes que están institucionalizados, que están en una casa de reposo, que están en un asilo? Afortunadamente en México, o hasta donde yo sé, no se dio estos brotes en las casas de reposo como en algunas otras partes del mundo, por ejemplo en España, que de pronto se dieron brotes y se refiere que hasta cerca del 40% de las casas de reposo de los asilos fueron mermados debido a que, pues al estar todos ahí juntos y confinados, trabajo era que un paciente, un habitante se contagiara para que el resto también se contagiara, enfermara y en muchos casos muriera. Y otra situación que surgió con la pandemia y que afectó a los pacientes con demencia es que se les dio
prioridad a la atención de COVID-19 y entonces de pronto fue todo es COVID-19 y otras enfermedades, otros padecimientos se relegaron un poco, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, incluyendo que se suspendieron consultas, el abastecimiento de insumos médicos, los medicamentos, todo esto, todo era insumo solamente para COVID y se descuidó en algún momento mucho la atención de los pacientes con demencia, de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y bueno, eso es lo que pasó, lo que vivimos, pero ahora les decía, podemos contar nosotros que somos parte de la historia, vivimos un antes, la pandemia, y un después de la pandemia. ¿Qué podemos entonces hacer ahora qué conductas saludables podemos tener para vivir en la llamada nueva realidad, ¿no? Pues las medidas básicas que parecen de libro, ¿no? Medidas higiénicas dietéticas, alimentación balanceada, bla. Pero ahora, más que nunca, nos hemos dado cuenta que son tan importantes y básicas para conservar nuestra salud. Entonces, si lo queremos abreviar, mantenimiento de un estilo de vida saludable. Como que, empezando por la psicoeducación. Paciente familiar que no está informado acerca de lo que significa la demencia, de los síntomas que se presentan en la demencia, las necesidades de los pacientes y de qué manera podemos, o ellos como cuidadores principales pueden atender, están perdidos, estamos perdidos. Muy importante también el acompañamiento familiar. Era M, no M. El acompañamiento familiar, insisto, de por sí pacientes o cuidadores que ya se sentían aislados, sin que nadie, otro miembro de la familia los apoyara, sin que tuvieran otra red de apoyo, pues se sintieron todavía peor. Entonces el acompañamiento familiar nos hemos dado cuenta que es muy importante. Algo súper vital es evitar la deprivación sensorial, ¿no? Esto es, los pacientes con enfermedad de Alzheimer, pero además, insisto, que en general ya cursan, son adultos mayores, que tengan sus lentes, que tengan sus anteojos, que tengan su dentadura, que tengan, si es que ya no escuchan bien, pues que tengan su aparato auditivo, que se apoyen de un bastón. La deprivación sensorial es una de las causas también, sobre todo la auditiva, de riesgos para desarrollar demencia y para que se complique los pacientes con demencia. Mantenerse activo físicamente. ¿Qué pasó? Que si en algún momento los pacientes salían a caminar alrededor de su casa, o salían al centro comercial, o salían al parque, a la calle, a cualquier lugar, a dar una caminata, insisto, sobre todo en algún momento de la pandemia, estas caminatas se evitaron, se suspendieron y pues ahí estaba el paciente encerrado, pasando de la cama al sillón, del sillón a la mesa y completamente se volvieron muy sedentarios. Entonces ahora nos damos cuenta de la importancia de mantenerse activamente, ¿no? Algunos pacientes me reportaban, es que yo creo que ya se deterioró tanto que, porque ya los sacamos a la consulta del médico y ya no puede caminar, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Pues, ¿qué le pasó? Pues que simplemente no caminaban más allá de 2 pasos, de 5 pasos a la sala, al comedor, a su recámara, porque viven en un departamento, y cuando ya salían tenían que bajar las escaleras de su edificio, salir a la calle, se veían pues rígidos, con 0 condición física. Entonces, muy importante mantener a nuestro paciente activo físicamente. Obviamente, la estimulación cognitiva. A veces decimos, pues es que no tengo dinero para llevarlo, para pagarle una terapia de estimulación cognitiva, no tengo dinero o tiempo para llevarlo a un centro de día, pero hay algunas actividades o hay muchas actividades que se pueden hacer dentro de casa y que mantienen al paciente con demencia activo. Muy importante también un hogar seguro.
Esto es, ahora que hemos estado más tiempo en casa, nos hemos dado cuenta que hay muchos elementos que pueden ser peligrosos en casa cuando tenemos pacientes, cuando tenemos familiares con ciertas capacidades diferentes o con ciertas enfermedades, ¿no? Algún cable que tenemos por ahí colgando, algún cable que está cruzando un pasillo y que se puede caer, nuestro familiar, los tapetes, muchas cosas que nos hemos dado cuenta. Entonces, mantener un hogar seguro. Alimentación e hidratación. A los pacientes hay que mantenerlos alimentados e hidratados de manera correcta. Durante la pandemia, como de pronto perdimos un tanto este reloj biológico de a qué horas es día, a qué horas es noche, a qué horas es desayunar, a qué horas es comer, a qué horas es cenar, de pronto se movieron muchísimo los horarios y por lo tanto se modificaron también los horarios de alimentación y de hidratación. Muy, muy, muy importante y que no solamente los pacientes con demencia padecieron, sino que creo que todos en general padecimos alteraciones en nuestro sueño. Medidas de higiene del sueño. Muy importantes, eso es capítulo para otra plática en general, ¿no? Mantener elementos estimulantes como música, bueno, ahí le puse wow y now, porque elementos estimulantes pueden ser algún animal de compañía en casa, son muy estimulantes para los pacientes con demencia, obviamente que les gusten los animales, ¿no? Si nunca les han gustado los animalitos, pues no les vamos a llevar un perro o un gatito. También nos dimos cuenta, muy importante, mantener lazos afectivos y sociales. Parte de lo que más influyó en esta pandemia para los pacientes con demencia y para los que no tenemos demencia hasta el momento fue este aislamiento social. Entonces nos dimos cuenta que extrañábamos hasta pelearnos con el compañero de trabajo, ¿no? Extrañábamos el contacto con platicar con el señor en la fila, en el banco. Entonces, y obviamente ver y estar con nuestros familiares. Entonces, mantener lazos afectivos y sociales y obviamente esto significa mantener comunicación, comunicación, comunicación. Muy importante también a tomar en cuenta, no fue lo mismo, no ha sido lo mismo llevar la pandemia aquí en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, a llevar la pandemia en alguna pueblo, en alguna comunidad dentro de nuestra república, donde debido a que hay mayor espacio, debido a que se lleva de otra forma, de pronto la convivencia comunitaria, tal vez hubo mayor oportunidad de que los pacientes tuvieran un poquito de mayor comunicación. Y, insisto, bueno, entonces, ¿qué nos ha dejado esta pandemia? Pues que nos hemos dado cuenta que hay que involucrar a la familia y a otras redes de apoyo para proporcionarles información y ayudarlos a practicar medidas de prevención, así como también mantener las demostraciones de afecto a través, se atravesó un dedazo, a través de un saludo gestual, de una palabra, de una videoconferencia o de llamadas telefónicas, ¿no? Esto es, nos dimos cuenta que tan importante, qué vital es mantenernos en comunicación con nuestros familiares, con nuestras amistades. No solamente ahora en cuestión de pandemia, sino todo el tiempo, porque nos hemos dado cuenta que la vida se nos puede acabar de un momento a otro y por lo tanto hay que mantenernos en comunicación siempre. Y bueno, hasta el momento he hablado del paciente, de qué actividades, qué medidas para mantener a partir de ahora, o bueno, ya que se han venido practicando, pero seguirlas manteniendo con los pacientes. Pero decíamos que hablar de demencias, hablar de enfermedad de Alzheimer es un binomio, no solamente el paciente, sino también su cuidador principal. Y pues lo que ya mencionamos y una palabra básica. Para el cuidador necesitamos que aprenda medidas de autocuidado. Lo mismo, ¿y cuáles son esas medidas de autocuidado?
pues me regreso. Exactamente lo mismo que está indicado para el paciente con demencia, esas mismas indicaciones aplican para el cuidador, que se mantenga bien alimentado, que haga ejercicio, que cuide su salud, que se mantenga activo física y cognitivamente, que mantenga lazos afectivos y sociales, que tenga algún elemento estimulante, como música, como una mascota. Entonces, hemos aprendido, insisto, con esta pandemia que además, con la pandemia nos dimos cuenta que no es una carrera de velocidad, sino que ha sido una carrera de resistencia. Y finalmente, recordarles que estamos hablando, cuando hablamos de distanciamiento físico, pero no afectivo. Y de pronto creo que nos distanciamos tanto físicamente que también nos distanciamos afectivamente. Nos distanciamos porque hijos no iban a visitar a sus padres, a sus abuelos, a sus amistades. De pronto era, pero ¿cómo me comunico? Pues si no lo puedo ir a visitar, pues ahí están los medios de comunicación modernos, una llamada telefónica, una videollamada, una videoconferencia. Hay muchos adultos mayores que durante esta pandemia se han hecho completamente unos cibernautas, y muchos pacientes con demencia leve a moderada le han agarrado muy bien el modo a las videollamadas y pueden identificar a través de la pantalla que del otro lado está ahí alguien que reconoce en su voz, que del otro lado de la pantalla está esos ojos que yo conozco, que cuando del otro lado de la pantalla dicen mamá, papá, abuela, saben que se están refiriendo a él. Entonces, es así como esta pandemia nos ha enseñado que somos seres sociales, que no nos podemos aislar, y que para poder sobrevivir a esta pandemia y a otras adversidades personales y sociales, tenemos que vernos, echar mano de nosotros mismos, autocuidado, el entorno inmediato que nos rodea, nuestra familia y el entorno ampliado que es la sociedad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Chio. Me gustaría comentar un par de cosas que creo que son muy importantes. Durante el tiempo en el que, hay prácticamente la única prioridad que se hizo con las vacunas fue personas adultas mayores. Prácticamente fue la única. Sí. Y creo que había muchas otras poblaciones vulnerables, había muchas otras personas que tuvimos que esperar muchos meses para que llegara la vacuna. Nosotros, incluso aunque formáramos parte del sistema de salud, creo que valía la pena, porque también una inyección de tranquilidad era cuando todas las personas que están vinculadas a nosotros, que son adultas mayores, recibieron su vacuna. También nosotros recibimos una gran cantidad de tranquilidad. Claro. Cuando mencionabas estas historias, creo que todos cambiamos mucho nuestra visión del mundo, porque pasamos a las dos dimensiones de una manera muy rápida, ¿no? O sea, la pantalla se convertía en nuestra única oportunidad para mantener contacto, ¿no? O sea, ahora lo veo como si fuera muy lejano, pero los meses que tardé en no ver a mis padres fueron muchos meses, o sea, y era una historia en la que uno a veces solo creía que a lo mejor valía la pena, no sé, lanzarte al riesgo, ¿no? La primera vez que fui, todavía me acuerdo que tuve que hacerme una PCR, y era justo cuando medianamente bajó en octubre el pico aquel. Pero pues vuelvo a lo mismo. Creo que ahorita pensar en contar una historia después de lo que llevamos de pandemia, porque pues como bien mencionas, pues, todavía no acaba, nos ha dejado muchas experiencias que deberían ser un poco más fructíferas como sociedad.
hay una cosa que creo que debería permear también durante la sensibilización por el Alzheimer, y es que el Alzheimer, si bien puedes tener todos los genes del mundo, o sea, la, la carga genética para el desarrollo de Alzheimer muy importante, hay acciones que podemos hacer y muchas de esas son exactamente esas que tú mencionabas, ¿no? Eh, Muchas de las complicaciones que aceleran el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer vienen por una mala dieta, por la falta de cuidado, la disminución, bueno, más bien la continuidad del tabaquismo, cosas que de inicio no relacionamos tanto con estas complicaciones que favorecen que pues, los genes se lancen antes, ¿no? Creo que vale mucho la pena que hablemos mucho de esto, que todos vamos hacia allá, que no todos vamos hacia el Alzheimer, pero sí todos vamos hacia la vejez. Y creo que apostarle a una vejez sana es algo muy importante. Y yo creo que es posible, ¿no? O sea, no sé cómo le vaya a todos los demás, pero yo recuerdo cuando yo era niño y los ancianos eran mis abuelos, eran muy viejitos, o sea, y eran personas de 60 años, ¿no? Yo los veía así súper viejitos, eran así como muy viejitos. Y ahorita mi mamá anda para acá y para allá y en verdad le costó quedarse en su casa, ¿no? O sea, porque es una mujer muy activa y que está haciendo cosas y de repente cuando yo me daba cuenta, antes de la pandemia ya se había ido de viaje, ¿no? Y yo decía, ¿dónde estás? Ah, pues es que me vine aquí a Vallarta, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo? Pero pues ahora cuando pasa esto, darte cuenta que independientemente de que sigas siendo muy activo, que estés muy conservado, pues hay otras partes de tu cuerpo que siguen siendo vulnerables, ¿no? Y de repente cuesta mucho trabajo. Mencionabas una cosa muy interesante y creo que hay dos poblaciones, y esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, a las que nunca le pedimos permiso para decidir que nos íbamos a distanciar. Nosotros nos dimos muchos permisos, nos distanciamos, pero nos salíamos de repente, hacíamos cosas, con este pretexto es que no, yo soy doctor, yo puedo salir, ¿no? Pero con los adultos mayores nos pasó una historia en la que pues, al adulto mayor que sí quería salir, pues no le pedimos permiso, ¿no? O sea, lo guardamos bajo llave, ¿no? Luego también teníamos otro montón de personas que aprovecharon, ¿no? Que estaban en los 59 años con los 50, así con unos días más, y dijeron, no, pues yo me voy a mi casa, ¿no? Entonces, sí creo que ha habido una disparidad y una gran dificultad. Cuando ponías la foto de las personas que muy probablemente pertenezcan a tengan algún origen étnico distinto a nosotros o pertenezcan en algún punto a nuestros grupos, pues no sé, a nuestros pues, pueblos originales, creo que es muy importante que no olvidemos que en nuestro país somos muchos países. Nosotros los que tenemos la suerte de vivir en ambientes urbanos, también tenemos la desfortuna de vivir en ambientes urbanos, pero también la gente que vive en lugares muy lejanos, también tiene la fortuna de vivir en lugares muy lejanos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo es todo lo que quería que pudiéramos comentar. Quisiera igualmente, no sé si también tú quieras hacer algún comentario, pues no sé, con respecto al envejecimiento sano y al hecho de que a mí me pasa de repente, y me pasaba porque estoy muy relacionado con personas que trabajan con Alzheimer y con demencia, que a veces no sabemos cómo actuar cuando vemos a una persona adulta mayor en la calle que parece ansiosa y que muchas veces esa persona probablemente esté perdida y no sepa cómo va a regresar a su casa. Y no nos detenemos siquiera a pensar que probablemente nosotros podríamos hacer algo en ese momento para simplemente devolver la tranquilidad, para que con tranquilidad pueda pensar y diga, ah, no, mira, sí es esta la calle donde tenía que dar vuelta. El Alzheimer está en todos lados. Yo creo que todos debemos saber al menos un poquito para saber qué hacer. Y no sé si igual en orden a sensibilizar un poco en el contexto de envejecer sanamente y en el contexto de cómo trabajar con alguien que pues ya tiene esto, nos quisieras hacer algún comentario. Sí, la palabra autocuidado es una de mis palabras favoritas que descubrí durante esta pandemia, ¿no? En el sentido de que exactamente para envejecer y tener un envejecimiento, no me gusta el término que utilizan de pronto de envejecimiento exitoso, sino un envejecimiento saludable, ¿no? Porque hay muchas formas de envejecer, pero un envejecimiento saludable es el autocuidado.
¿no? No esperar a cumplir 60 años para decidir hacer ejercicio, no esperar cumplir 60 años para hacer redes de apoyo, no esperar a cumplir 60 años para, ¿no? Sino desde el inicio, desde este momento, si antes no teníamos conciencia, desde este momento que nos damos cuenta y tomamos conciencia, tener un autocuidado, ¿no? Y entonces nos llevará con mayor probabilidad a un envejecimiento más saludable. Y ahora, insisto, durante la pandemia, la palabra clave fue el autocuidado, ¿no? Ahí dentro de nuestra casa ponernos a brincar y a hacer abdominales, y hacer una rutina, llevar una dieta sana, ¿no? Porque de pronto decían muchos la pandemia y subimos de peso, pero también estuvo en manos de algunas personas que yo conocí que aprovecharon la pandemia para cambiar sus hábitos alimenticios, para cambiar sus hábitos en general de vida positivamente, ¿no? Ya me di cuenta que puedo prepararme una ensalada, ya le agarré el modo a comer verduras, ya le agarré el modo a, ¿no? Entonces, creo que sí, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y autocuidado creo que es, con todo lo que incluye, que es a lo que me referí, yo creo que es básico e importante. Pero también muy importante tomar en cuenta, y ahí me acuso yo de, nadie habíamos vivido una pandemia, nadie, nunca, jamás en la vida, en estas circunstancias. Entonces creo que también todos, tanto autoridades como población, como todos en nuestras casas, hicimos lo que pudimos, ¿no? Hicimos lo que creímos conveniente. A lo que voy es que de pronto en las casas de reposo o a nuestros adultos mayores exactamente les cerramos la puerta y dijimos, no sales, porque si no, te quiero demasiado y no quiero que te mueras. Pero en muchos casos resultó contraproducente. Personas que desarrollaron trastornos de ansiedad, que desarrollaron una depresión o que desarrollaron otras muchas alteraciones. Entonces, hay que situarnos. Lo que sabíamos en un momento y la situación actual y la situación que vivimos en el mundo hace año y medio a la actualidad. Nuestros adultos mayores ya están vacunados, ya nos hicimos a la idea de estar con cubrebocas todo el tiempo, ya le sabemos a utilizar el alcohol gel, ya sabemos que de pronto que no podemos hacer reuniones multitudinarias, pero sí bien puedo irme al jardín de la vecina y echar chisme, ¿no? Con su sana distancia, y eso es vital e importante. O que salir a caminar al jardín, o que salir a caminar al parque, eso no me implica, con mis medidas, obviamente, medidas sanitarias, eso no me implica que si pongo un pie fuera de mi casa ya me voy a contagiar y me voy a morir, ¿no? Entonces también creo que eso es muy importante, que actualicemos a nuestra población, o al menos a nuestros allegados, hay que aprender a retomar la vida, ¿no? La vida, porque la vida después del COVID, si es que todavía tenemos vida, continúa. Sí, y lo que dices es muy importante, ¿no? Porque me acuerdo que al inicio el equipo de protección personal era prácticamente como de un astronauta, ¿no? Y hoy que sabemos que la principal vía es respiratoria y que con distancia, aseo, cubrebocas y mascarilla, estamos prácticamente 90% seguros de que no nos va a pasar nada siempre y cuando mantengamos los cuidados elementales. Creo que nos permite tener un par de opciones más para continuar. Creo que lo que mencionabas también de que a veces estas cuestiones resultan contraproducentes, bueno, la pandemia también creo que nos ha obligado a adaptarnos muchas veces en muy corto plazo, ¿no? O sea, de repente todo lo que creíamos cambiaba, ¿no? O sea, los que trabajamos con medicamentos vimos cómo medicamentos se pusieron de moda, salían, luego volvían a salir, y la ciencia es así, y yo creo que tenemos que entenderlo. Hay que estar bien pendientes para seguir presentes en todo esto. Vuelvo al mismo punto, vale la pena que nos cuidemos. Si hay un punto que me parece muy importante dentro del autocuidado, me gustaba pensar en el autocuidado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, pero también en el contexto de la espiritualidad, apostarle porque va a haber un mejor momento.
Y en este mejor momento, a veces, a mí me gustaba decir, cuando sientas que algo no está pasando en tu vida, haz algo por alguien más. Y ese hacer algo por alguien más a veces te devuelve esta sensación de que tu vida tiene un sentido, ¿no? Entonces, creo que valdría mucho la pena que si es alguien más, es un adulto mayor cercano a mí, a veces simplemente con darle un poco de mi tiempo, escuchar lo que tiene que decir o leer a distancia, porque también eso es algo que vi que mucha gente hacían círculos de lectura a distancia. Esto puede cambiar el estado de ánimo, la conducta de alguien más. Pues bien, creo que hasta el momento no hay ninguna pregunta, pero podemos ir cerrando. Me gustaría si quieras decir en este orden al Alzheimer, ¿qué crees que valdría la pena que supiéramos sobre esto para no tenerle ese miedo? Porque yo siento que la gente no necesariamente conoce exactamente qué está pasando. La gente dice, no, yo no me quiero hacer grande, yo no me quiero hacer viejito, yo no quiero depender de nadie. Y nos hemos como comprado esta idea, así como somos fóbicos a muchas cosas, al sobrepeso, somos fóbicos a perder, no sé, a ser muy pobres. También somos homofóbicos a que nuestra vejez nos va a limitar y que una vez que nos limitemos no hay nada más allá. ¿Qué podríamos decir para que la gente pues, se aventure un poco más a promover su envejecimiento de forma sana y a no tenerle tanto temor a que la vejez lleva por sentado complicaciones como esta? Pues lamentablemente todavía hasta la actualidad vivimos en una cultura del viejismo, ¿no? Cremas anti-envejecimiento, antiedad, antiarrugas, pues es ir como en contra de la naturaleza, de nuestra propia vida, ¿no? Pero entonces recordar que cada uno vamos a envejecer, mucho de cómo vamos a envejecer depende de nosotros, qué tanto nos cuidamos, qué tanto nos procuramos. Vamos a ser dependientes económicamente, ¿no? Porque hay muchos adultos mayores que son dependientes y aguantan muchos abusos, muchas situaciones en sus casas, pero porque no previeron desde jóvenes un ahorro, ¿no? Yo me pregunto quiénes de nosotros hemos previsto, vamos a envejecer y con qué dinero, ¿no? O si no, vamos a estar a expensas de quién nos va a mantener, ¿no? Y si tienen hijos, pues bueno, ya la carga ahí, mis hijos que me mantengan, y si no, entonces pensar cómo estoy construyendo yo mi envejecimiento, cómo quiero yo envejecer. Hago ejercicio, llevo una buena dieta, tengo una red de apoyo, pues cuando yo llegue a vieja, tendré un ahorro que ya fui haciendo, físicamente me mantendré más saludable, si necesito alguna ayuda, pues habré construido una red de apoyo y amistades o familiares que me puedan apoyar, ¿no? Entonces es cómo quiero yo envejecer, qué es lo que yo tengo que hacer, activarme cognitivamente. Por ahí veía algún día en el Facebook estos memes, pero que de pronto tienen tanta sabiduría popular, ¿no? Que dice, ¿qué me tomo? ¿Qué pastilla me tomo para? ¿No? Pero no dicen qué cambio, qué hábitos de vida cambio para, ¿no? Entonces es la pastilla mágica para bajar de peso. Se me están olvidando las cosas, la pastilla mágica para que no se me olviden. Ay, es que no duermo bien, la pastilla mágica, pero tengo muy malos hábitos de higiene del sueño, ¿no? Entonces es trabajar en nuestro futuro. ¿Cómo queremos envejecer? Hay muchos tipos de vejeces. Antes pensábamos en el viejito o todavía nos dibujan la abuelita con su chonguito, su pelo blanco, su bastoncito, y no, hay adultos mayores que son superactivos físicamente, que son funcionales, que son como qué adulto mayor queremos. Eso es. Muchas gracias, Chio. Muchas gracias a todos los que han estado aquí en esta sesión. Igualmente, les pido que cualquier duda o cualquier interés que tengan, es particularmente de nuestro interés. Creo que las instituciones hemos fallado. Hemos fallado a la hora de atender la promoción, la prevención para un envejecimiento más saludable. Entonces, nuestra apuesta es por eso
construir redes de comunidad que entiendan cómo funciona la salud, cómo cuidar su salud y cómo prevenir las complicaciones, ¿no? Digo, particularmente evitando el consumo de ciertas sustancias, favoreciendo conductas de protección, manteniendo tu vida social activa. Creo que son muchas las oportunidades que tenemos para mantenernos bien y en orden. Y creo que una de las cuestiones más importantes es, ya lo habíamos visto, ¿no? A veces en algunas de las patologías, la comunidad es la que hace que la persona que sufre esta, pues llamémoslo así, psicopatología o cualquier patología en general, pueda o no sufrirla. O sea, es como, depende de cómo la comunidad actúe contra una enfermedad, es cómo la persona va a vivir el estrés de esta enfermedad. Es muy probable que si vivimos en un ambiente que entienda, que sepa cómo funcionan estas cosas, también nuestra forma de ver este mundo cambie y ellos también, las personas que cursan con estas enfermedades, no tengan un problema agregado, ¿no? Que es el estigma, que es la discriminación por padecer una de estas enfermedades, ¿no? Pues muchas gracias, creo que ha sido muy ilustrativo todo, espero que nos puedas acompañar también pronto, ya quizás en alguna otra de las áreas también relacionadas a la salud mental de los adultos mayores, porque hay muchos puntos ahí alrededor que de repente han quedado, ¿no? Como bien mencionas, hay muchos trastornos de ansiedad que quedaron, primero los convencíamos de que se quedaran y ahora ya no quieren salir, y de repente nos tenemos que enfrentar con muchas de estas cosas, ya en el tiempo hemos visto más, ¿no? Y quizás valga la pena que si identificamos algunas de estas, probablemente valga la pena pedir ayuda a tiempo y no esperar las consecuencias a largo plazo. Pues muchas gracias.